Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Hoy un nuevo día y un nuevo vídeo de operativa increíble que no te puedes perder. Te voy a mostrar cómo detectar una oportunidad oculta, aprovecharla al máximo con nuestra operativa de trampas y sobre todo cómo generar ganancias en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Listo para llevar tu trading al siguiente nivel? Pues empecemos. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, soy el trader y también fundador y mentor de la Academia de Trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link a las formaciones que ofrecemos en pantalla en la descripción. También soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varias cuentas en Darwin. Así que puedes también a través del link que te dejo en pantalla en la descripción acceder. Y si te encanta lo que ves en este vídeo, puedo mostrar tu aprecio, o sea, puedes demostrármelo simplemente dando a me gusta. Es totalmente gratis, es desplazar un poco el ratón y me ayuda muchísimo. Y también considera unirte al canal, a la familia de Código Trading, dándole a suscribir. Y si te quieres sumergir en el mundo del trading, estás en el lugar correcto. Vamos ya a compartir pantalla de nuevo, pero ahora en la plataforma Forex Tester que veis en pantalla, que es donde venimos operando. Ya llevábamos 17 operaciones. La última semana de operativa tuvimos una ganancia y una pérdida. En la penúltima hubo las ganancias récord, un 20% de crecimiento. Por eso tenemos que ser pacientes, porque al final las ganancias acaban llegando y hoy vamos a buscar nuevas oportunidades de entrada. Importante, si quieres tener la misma plataforma que utilizo yo, esta es Forex Tester, y lo puedes hacer en el link que te dejo en pantalla en la descripción, y con este link tienes un descuento especial para Código Trading en caso de que quieras Forex Tester 5. En caso que ya tengas una versión anterior y quieras actualizar, puedes hacerlo en este otro link. Vamos ya a la plataforma y vamos a buscar la primera oportunidad. Así que vamos avanzando hasta que encontremos una entrada. Ok, vamos a ver aquí si puede haber algo, no hay fuerza en ningún lado, vamos a ver si estaba hablando desde la grande, ¿eh? O sea, si partimos de este nivel, no hay fuerza. Vamos a ver si esta trampa sí que tiene o no fuerza. Pero antes tenemos que ver un poco de dónde partimos. Tuvimos este recorrido en el que tuvimos esta operación que nos dio profit. Y después tuvimos aquí otra que no nos dio profit, que fue una pérdida. Entonces seguimos operando en búsqueda de que se repita todo este movimiento y vemos que sí que estamos en la zona indicada entre los tercios donde nos gusta operar. Así que vamos ya por esta entrada. Reduzco este nivel, que no nos moleste. Y la entrada es esta trampa de aquí, con fuerza a la derecha. Y ahora posicionamos ya el FIBO para ver si la pillada está entre el 105 y 150. Vemos que sí, se acerca al 150, pero mientras no lo pase de largo, es una entrada válida. Y ya sabéis, lo que buscamos es entrar pues al 1% de riesgo por operación, es una venta, ponemos el stop loss en el extremo, 25 pips, y en el punto máximo de toda esta caída, el profit. Entonces buscamos 25 pips para ganar 100 pips, o sea que tenemos 4R de ratio. De tal manera que si perdemos un 1% y si ganamos subimos la cuenta un 4%. Lo digo en porcentaje porque dependerá del tamaño de cuenta, lógicamente. Bueno, lo que hemos tenido es una pérdida. Entonces anotamos dicha pérdida aquí. Veis que el gráfico no se está moviendo, eso es porque no tienen tantas operaciones, en la 18 ya no la cuenta. Entonces esto tiene simple solución, botón derecho en el gráfico, si usáis Excel, y en seleccionar datos. Aquí lo que hago es seleccionar hasta el 20. Y ahora ya sí que se nos ha puesto esta pérdida, ¿veis? La pérdida anterior que tuvimos y ahora esta pérdida.
Y nada, no nos desanimamos y iremos en búsqueda de más oportunidades. De momento hemos tenido 2 pérdidas en lo que es este retroceso. Entonces ya no nos interesaría mucho tener más entradas en este escenario concreto y además que ya habíamos tenido este TP anterior, ahora stop, o sea, ya damos por finalizada esta operativa. Esto ya es una entrada en la zona del 50, es una zona mucho más interesante y aquí tendríamos una trampa totalmente quemada porque ya está, si os fijáis, pues todo el recorrido de la vela roja y ha hecho todo el recorrido de la trampa, cosa que la hace menos interesante. Así que vemos que ahora sí que está ya funcionando, pero no está, mira, ya está. Ahí hemos tenido la repetición de este movimiento, pero con la mala pata de que no nos ha pillado dentro. Aquí tuvimos la oportunidad de estar dentro y ganar un gran profit, ahora no, pero no pasa nada. Cuando ya ha habido tantas operaciones, este escenario ya lo descartamos. ¿Y ahora en qué escenario estamos? Pues ahora estamos en un nuevo escenario, que es este de aquí. Este es nuestro nuevo escenario y lo que buscamos es que se repita otra vez este movimiento. ¿Ves? Ya se ha repetido 1, 2 y 3 veces. Este movimiento se repite aquí y se repite aquí. Esto es una tendencia, el retrocesos lentos, que es donde nos interesa ir a favor de repetir todo esto. Y ahora también en esta zona de aquí, entre los tercios, es donde nos interesa que el precio nos haga una trampa para captar el siguiente movimiento, que se repita otra vez. Vamos a ver qué sucede. De momento no estábamos en el tercio, ahora ya sí que estamos en el tercio. Podría haber alguna cosa por aquí, no lo tracé bien. Mira, voy a borrar todos los fibos, porque como ya llegó al tercio, así queda todo más limpio. Y vemos que no tenemos una trampa válida porque supera el 150. Esto hace que incumpla nuestra operativa y no la podemos tomar. Ok, aquí podemos tener una siguiente oportunidad. En este caso tampoco es válida porque vuelve a superar el 50. Pues nada, a seguir buscando. Vale, ahora sí que hay una mucho más interesante, que es esta trampa de aquí, que si os fijáis está entre el 5 y el 50. Y vamos a ver de todo el escenario total, la repetición de este movimiento que buscamos, si estamos en la zona. Pues si estamos en la zona ideal y por lo tanto podemos ir a por esta entrada de aquí. La fuerza de esta entrada es al lado izquierdo, que es lo más interesante en una trampa, que significa que la fuerza es cuando cae, retrocede lento y buscamos esta fuerza a nuestro favor. Entonces es una venta, ponemos el stop loss en 13 pips, el take profit en el extremo, 150. Si queremos saber el ratio, pues 150 dividido de 13 es un ratio de 11,5. O sea, podemos subir la cuenta más de un 11% si esta operación funciona y nos da el profit. Vamos a ver cómo va evolucionando. Pues nada, nos sacó y tenemos otro stop. No nos dio tiempo de ir a empate porque el empate lo hacemos cuando estamos a mitad del recorrido y podríamos darle una segunda oportunidad porque es un nuevo escenario. Vamos a ver si esto puede ser una segunda oportunidad. Tenemos la pillada entre el 5 y el 50, el cambio de color que nos está respetando, o sea que podemos ir a por esta segunda entrada. 26 pips con un recorrido de 144, sigue siendo un ratio muy interesante. Uy, en lugar de borrar el fibo borré el nivel de trampa de la primera. Este es el primer nivel de trampa y ahora tenemos esta otra trampa de aquí. Y aquí lo tenemos y vamos allá. Pues otro stop, también queda ya este escenario pues finiquitado. Y mira la racha de pérdidas, 4 stops seguidos que llevamos. Ya tuvimos aquí 3 seguidos. Ahora hemos superado del mismo modo que aquí superamos
todos los TPs con un TP inmenso, pues también las rachas negativas, a medida que vayamos teniendo más data, pues hay momentos que se superan y la operativa pues es así. Lógicamente, yo una operativa que tenga estas rachas de pérdidas, pero que de 10.000 haya pasado a 15.000 en 20 operaciones, yo para mí firmo rápido y es increíble. Pero lógicamente vamos a perder más operaciones de las que ganaremos, que eso es habitual en un gran ratio. Como buscamos un ratio, como es que yo estaba en esa esquina de ahí, igual se tapó un poco alguna cosa de la operativa, siento el error que cometí de estar puesto en la esquina que no tocaba. Y bueno, ahora lo volvéis a ver por si se os había tapado algo. Aquí la primera operación que no funcionó y aquí la segunda que sí que funcionó. Yo creo que no era, sí que era un poquito justo la zona donde estábamos operando, pero bueno, ahí cambiándome de lugar ya podéis analizar bien la situación y ver cómo ha ido. Bien, si te ha gustado este vídeo de operativa no te olvides de dar un me gusta. También si te gustan mis contenidos dale a suscribir y a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.